Buenos días, mis hermanos, feliz sábado. Qué alegre estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes este repaso de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes. Aquí me acompaña pues Benji, que aquí desde les saludamos. Esperamos que esta lección les sea de bendición para todos. Y pues para comenzar queremos comenzar con esta palabra de oración para que Benji nos dirija, por favor. Tengamos una oración. Señor Dios, ¿cómo te agradecemos porque hasta aquí, oh Señor, nos has guiado, hasta aquí nos has sostenido y acompañado, Padre eterno? En estos Amén. momentos pido que nos guíes, Señor, a mí, a Marcos y a tu pueblo, Señor, a los jóvenes de Hialeah Springs y a cada oyente al hablar y discutir acerca de tu palabra, Señor, al leerla y, y al escudriñarla. Pedimos por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección de esta semana tenemos por título aquí Con hambre de más, con hambre de más. Un título que pues, refleja un poco lo que es la lección, específicamente una parte del versículo. Y el versículo de memoria del verso de esta semana sería Nehemías capítulo 8, versículo 8, que dice, ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Que pues bueno, con este texto en mente, vamos a ver qué nos puede decir Benji acerca de lo previo, por decirlo así, del contexto histórico de este pasaje. Sí, claro, el libro de Nehemías, que bueno, va en conjunto, uno puede decir, con el libro de Esdras también, la cual ya hemos visto, es acerca del pueblo de Israel regresando poco a poco a su país, a sus ciudades, a Jerusalén especialmente, a hacer la obra de la reconstrucción de la casa de Jehová. Esto fue después del cautiverio en, en Babilonia especialmente. Y entonces empezamos desde Nehemías 1, como hemos hablado en la otra lección, que Nehemías era un hombre de oración y entonces él oró a Dios al saber que el pequeño grupo que estaba en Jerusalén estaban bajo estrés y la ciudad destruida. Entonces Dios respondió su oración, pudieron regresar a Jerusalén, él y un grupo de miles de personas. Entonces, cuando llegaron, imagínense, el pueblo de Dios se encuentra con una controversia, con un lío, con enemigos. Zambalat, si mal no estoy, que se dice Tobías, algunos árabes y personas de esa región, muchos estaban bien disgustados al ver la obra de Dios prosperar. Pero sin embargo, siguió y al fin pudieron reconstruir el muro de Jerusalén. Entonces llegamos a este punto en que Nehemías, el gobernador de los israelitas, un líder y un hombre de oración, después de tomar registros de todos y llega a un día en el primer día del séptimo mes en que todo el pueblo se reúne juntos. Y esto vemos en Nehemías, perdón, Nehemías 8, 1 al 2. Todo esto y ahora todo Israel están congregados. Sí, aquí podemos ver en los primeros versículos donde mencionaste esa parte, aquí leyendo desde Nehemías capítulo 8, el versículo 1, dice, entonces se juntó todo el pueblo, como un solo hombre, o sea, como denotando esa unión que había en ese momento, ¿no? Dice, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron al escriba, Esdras, que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y bueno, ahí es donde dice el primer día del mes séptimo, ¿no? Donde se reunió Esdras con el pueblo, pero qué particular ese detalle, ¿no? Cuando habla de como un solo hombre, o sea, Imagínense. esa unión que en alguna parte nosotros podemos recordar cuando, bueno, en la historia de los apóstoles también, unánimes juntos, como decían en ese momento. Pues aquí
muchos años antes había pasado también con la reunión pues del pueblo de Israel nuevamente, cuando se reunió ahí con Esdras, también como un solo hombre. Sí, y entonces es interesante también el deseo del pueblo para escuchar de la ley de Dios. Vemos en el mismo versículo 1, y dijeron a Esdras, ellos, el pueblo, ellos dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Mira que Esdras o los líderes o Nehemías dijeron, oh, vamos a hacer eso. No, el mismo pueblo tuvo el deseo de escuchar la ley de Dios y lo que Dios tenía que decir a través de su palabra. Y entonces vemos más detalles en el versículo 2 y bueno, y pues leo de la versión Reina Valera que dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Entonces, ¿qué detalle podemos ver allí? Bueno, fíjate que esa específicamente esa palabra, entender, la vamos a ver como muchas veces en el capítulo. Eso, ¿no? Que era preciso que su pueblo en esta ocasión verdaderamente entendiera lo que era el significado de esas fiestas que Dios le había mandado a su pueblo Israel para que pudiera hacerlo. Y ahí cuando dice, ¿no? Todos los que podían entender, o sea, todo el que pudiera entender debía reunirse ahí para poder escuchar esta lectura de la ley llevada por el sacerdote Esdras. Y también podríamos ver, ¿no? En la forma cuando dice el tiempo de duración que transcurrió ahí, ¿no? Cuando se estaba haciendo la lectura de la ley. Dice, desde el alba hasta el mediodía. Es decir, desde cuando sale el sol en la mañana, aproximadamente como pueden ser sí, las 6 de la mañana o por ahí, hasta el mediodía. Es decir, todo ese tiempo el pueblo lo había consumido o lo había pasado pues tratando de entender las escrituras, la ley que le había traído el sacerdote Esdras, porque ellos tenían esa necesidad, esa motivación. Y como tú decías, ellos fueron los que le dijeron al sacerdote Esdras que por favor les leyeran, le buscara, les trajera el libro de la ley y se los leyera, porque ellos tenían esa motivación, querían dar ese paso, ellos tenían esa voluntad para que Dios finalmente se les manifestara y ellos pudieran escuchar esa palabra que Dios tenía para ellos y ellos poder seguir el plan que les tenía preparado Dios. Claro que sí. Y, y como también está en el versículo 3, y por esas 6 horas estaban atentos los oídos de todos. Todos querían escuchar la palabra de Dios. Todos estaban presentes, todos los que podían entender, y todos estaban atentos a la lectura del libro de la ley. Imagínense, a veces en muchas iglesias hoy, no, imagínense, no hay tanto ánimo como que para leer o escuchar la palabra de Dios. O hasta en algunos temas, imagínense, eh, a veces uno se duerme y sucede, pero lo que se necesita es ese deseo igualmente como lo tuvo el pueblo de Israel para escuchar la ley de Dios. Bueno, sí, y había, porque Ah, por sí. ahora, por la pandemia, pues estamos en la situación que estamos y pues ahora vamos a ver cómo serán los cultos, ¿no? Porque me imagino que tendrá que ser así como más conciso todo No, ahora por este régimen. más de la palabra. Sí, pero bueno, esperemos que pronto, ¿no? Pronto podamos volver. Bueno, avanzando un poco más en lo que dice el relato, fíjense que aquí también dice un poco más adelante, ¿no? O sea, describe los que tenían parte en este momento que estaban ayudando a Esdras a hacer entender las escrituras al pueblo, ¿no? Dice, el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había levantado para esa ocasión. Y junto a él estaban a su derecha Matatías, Sema, Ananías,
menciona a un conglomerado grande, ¿no? Dice, Ujú. abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió, amén, amén. Y se humillaron y adoraron a Jehová, rostro en tierra. Es decir, estaban en ese momento llevando a cabo esa adoración, como describe, ¿no? Aquí en un poco en el comentario que leía es que todos estos pasos que estaban haciendo el pueblo describía en cierta manera un rito, ¿no? Porque, pues, lo podemos decir, a ver, el pueblo entero estuvo atento como cosa, ¿no? O sea, es decir, estaba atento, se puso de pie, comenzaron una lectura, luego respondieron ellos al llamado, es decir, al unísono, amén, amén, alzaron sus manos y finalmente, pues, se rindieron y adoraron al Dios verdadero. Y otro hecho que puede llamar la atención también es que en ese momento el pueblo requería. Fíjense qué difícil tarea, ¿no? Que a pesar de que ellos le iban a leer la lectura, no todos iban a entender, por decirlo así, el mismo idioma. O sea, es como si nosotros por lo menos lleváramos hoy en día, pues a la iglesia, ¿no? Por decirlo, por ponerle un ejemplo, una persona extranjera, bien puede ser que hable otro lenguaje, qué sé yo, italiano, francés o algo por el estilo, y al lado tendríamos que tener al traductor para que nos hiciera entender todo lo que está diciendo el predicador. Pues aquí pasaba lo mismo, porque pues Esdras requería entonces de la ayuda de los demás que lo acompañaban para que el pueblo pudiese entender, porque ellos no hablaban como al principio el pueblo de Israel el idioma hebreo, sino que también manejaban otro tipo de idiomas, como puede ser también el arameo, que era muy comercial en ese momento, es lo que más usaba. Y fíjense, pues la difícil tarea, ¿no? Que tenían que a muchas personas estas, obviamente sin micrófono, sin nada de ese tipo de cosas, porque era ese tiempo, iban uno a uno, pues en grupos separados, traduciéndole lo que estaba diciendo Edras acerca de la ley, y al final poder cumplir el cometido que les había mandado Dios, que era para que entendiesen realmente qué era lo que estaba contenido en ese libro de la ley. Otra cosa, y claro, eso es bien importante, el poder entender. Otro ángulo que me gustaría mencionar es el ángulo de Esdras. Y recuerden, porque es bueno traer cosas que hemos visto en el pasado a la memoria, Esdras era un hombre dedicado a la palabra de Dios. Y vemos en el versículo 5 que él abrió el libro a los ojos de todo el pueblo. Él se aseguró que todos estaban mirando, que él estaba a punto de leer la palabra de Dios. Y es algo que es bien importante para los predicadores, como, bueno, como quiero ser en unos años, pero para todos los predicadores en este mundo, predicar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tiene Dios que decir? Y eso fue lo que en la historia de Israel tuvo un mal resultado, los falsos profetas dando falsos mensajes de esperanza, en vez de decir lo que Dios tiene que decir. Y es importante que los predicadores hagamos como hizo Esdras en esta situación. Sí, amén, porque así hacía, sí es cierto, ¿no? Que históricamente al pueblo de Israel nunca, casi nunca le gustaba cuando pues habían estos profetas de Dios, porque muchas veces los persiguieron, ¿no? Podemos ver en la historia cómo Israel rechazaba a los mensajeros de Dios, pero pues aquí finalmente Esdras era diferente porque Esdras sí, como por decirlo, llevó este movimiento, ¿no? De lo que era la reedificación del templo, lo que era la repoblación de nuevo de Israel y de todo. Y pues aquí Esdras era uno de esos predicadores, como decía Benji, que sí, que Ujú. siempre se eh, trataba pues siempre de predicar lo que era la verdadera palabra de Dios y mostrar eso al pueblo, ¿no? Para darle dirección a ese pueblo que estaba buscando realmente de la sabiduría de Dios. Y bueno, un poco más adelante podemos ver también la reacción del pueblo hacia todas estas palabras que estaba escuchando, hacia toda la palabra de Dios que estaba escuchando en ese momento y que había reacciones mixtas.
al mismo tiempo, como decía Benji, que el libro de Nehemías se relaciona mucho con el de Esdras, cuando Esdras también en ese momento había hecho, en su libro, hablaban de lo que eran los cimientos del templo, cuando estaban colocando los cimientos del templo, ahí también habían reacciones mixtas, es decir, algunos también estaban alegres, pero otros también eh, decían lamentos, ¿no? Y se confundían los gritos que habían ahí, unos de gozo y otros de llanto, pero era así, o sea, había generado un sentimiento mixto porque la gente pues no conocía en ese momento. Quizás lo que conocía era muy poco y pues por eso buscaban la dirección de Dios. Y finalmente ahí tienen una respuesta más adelante de lo que había que hacer en ese día, porque recuerden que en ese momento era el primer día del mes séptimo, que más adelante lo tocaremos, que significaría una fiesta de lo que Dios le había mandado a su pueblo antes, y que pues realmente ahí había algo importante. O sea, la actitud del pueblo tenía que ser otra, que pues era más bien algo de gozo, algo de celebrar. Fíjense que hablaba de compartir también sus alimentos. O sea, realmente la fiesta no era tanto arrepentimiento en ese momento, en lo que era el primer día del mes séptimo, sino más bien de gozo, de celebrar con sus vecinos, con su gente, con su pueblo, con su familia, con sus amigos, y pues recordar esa, por decirlo así, hasta ese momento ese plan de Dios y prepararse para lo que venía después, que era también habían otras fiestas que tenían que celebrar. Ujú. Sí, y bueno, interesante como la palabra de Dios, cuando toca el corazón de las personas, lleva una reacción particular. Y bueno, podemos decir, dependiendo de la persona, lo que esté pasando, Dios sabe. Pero bueno, pero acerca de eso, eh, sabemos que aquí celebran unas fiestas. ¿Y qué hay de eso? Porque sé que que Levítico 23 es lo que presenta, es lo que ellos estaban celebrando. Bueno, aquí tenemos algunas de las fiestas, pues en ese tiempo, como decía Benji en Levítico 23, donde habla un poco de las fiestas, ¿no? De lo que eran las fiestas como de por sí, de lo que significaban, ¿no? Y podemos leer en Levítico 23, para leerlo directamente, donde nos habla de el día primero del mes séptimo, donde dice en el capítulo 23, versículo 24, habla a los hijos de Israel y diles, el primer día del séptimo mes tendréis día de descanso, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Que era esa palabra, santa convocación, era realmente el significado que le quería dar en ese momento, pues, Esdras, y lo que le quería transmitir también los que acompañaban a Esdras al pueblo, que fuera una santa convocación, que fuera algo más de un día para conmemorar, un día consagrado a Dios, que no tuvieran esa actitud de lloros, de entristecimiento, de ese tipo de actitud, sino más bien que se gozaran unos con los otros y pudieran compartir también en ese momento sus comidas y que también ayudaran pues al que no tenía en ese momento, ¿no? Y pues más adelante también habla de lo que es a los 10 días de este séptimo mes igual, el día de la expiación, que también proclamaba un tipo de mensaje, y en el 15º día, que también lo habla en Nehemías 8, lo que es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, hablando un poquito primero de lo que es la fiesta de las trompetas, fíjense que ahí hacía como, o sea, tenía un significado, porque realmente la fiesta de las trompetas quería a Dios que fuera más bien una preparación para Mm, lo que era el día de la expiación. Entonces, en esa preparación, a pesar de que el día de la expiación nosotros podemos pensar, no, juicio, algo, ¿no? Algo que pues tiene que ver con juicio, es algo, no sé, importante, ¿no? Pero al mismo vez, bueno, conlleva arrepentimiento también y demás. Dios quería que, así mismo como estaba manifestando Esdras al pueblo, que ellos se gozaran más bien porque el día de la expiación también tenía un significado relevante,
que era más bien la confirmación del perdón de Dios para su pueblo. Por eso es que el día de la expiación, en cambio, era gozo, era alegría, y por eso quería transmitir eso Esdras al pueblo, que era lo que realmente Dios quería, que ellos se gozaran y celebraran, porque finalmente en el día de la expiación ellos iban a confirmar el perdón para los pecados, y iban a ser finalmente salvos, y iban a ser, en este caso, como lo podemos entender a nosotros ahora, redimidos de todos esos pecados que había hecho, que hemos hecho antes, y que en ese momento el pueblo de Israel había hecho, y que Dios le daba la garantía que ellos habían expiado y habían sido perdonados de esos pecados. Sí. Y entonces el día de expiación ya fue el día que recibieron el perdón de los pecados. Entonces tenemos primero el día del anuncio, las trompetas, la santa convocación, y actualmente en la historia de Nehemías, el día en que se reunieron como un solo hombre. Después de esta fiesta normalmente seguiría el día de la expiación, pero entonces después del día de la expiación hay otra fiesta, ¿cierto? Una de gozo. Sí, es como el resultado, es el resultado ya cuando recibimos ese perdón, y ahora dice, pues, bueno, vamos entonces ahora a los tabernáculos, que sería ya compartir con los hermanos. Y fíjense que también dice en ese momento, en Nehemías, lo importante que nosotros también podemos ver, que es para nosotros como cristianos, como iglesia, compartir uno con otro. Porque fíjense algo importante que dice en el comentario aquí de cuando hablaba de la fiesta de los tabernáculos, y que del gozo, el gozo de Jehová es vuestra fuerza, es decir, el gozo que viene en ese momento. Dice, cuando la gente come y bebe junta, no es por causa de sus necesidades físicas, sino para fortalecer los vínculos de fraternidad, para celebrar una fiesta religiosa, como en ese momento, o para recordar un acontecimiento significativo. Y fíjense que ahí Dios quería darle ese significado, que ellos compartieran, porque nosotros lo necesitamos compartir con nuestros hermanos, con tener ese apoyo, ese soporte, y por supuesto gozarnos con ellos. Y también recordar todas esas promesas que nos da Dios, confiar, fortalecer nuestra fe entre nosotros mismos también, porque eso a nosotros nos ayuda. El recordar, en conmemorar fiestas significativas, nos ayuda a saber realmente qué es lo que quería Dios para ese entonces para con nosotros, y qué es lo que quiere Dios para con nosotros hoy en día. Recordando, estudiando su palabra, que es ahí donde podemos encontrar todos estos planes que había tenido Dios para con su pueblo antes, cuando era el pueblo de Israel, en ese caso físico. ¿Y cuáles son los planes que Dios tiene para con nosotros hoy? Que finalmente esas fiestas significaron en ese entonces esa anunciación de lo que era el plan de Dios, y evidentemente todo lo que iba a deparar, ¿no? O sea, entonces tenemos eso, ¿no? Primero el anuncio, como decía Benji, ¿no? El anuncio de la fiesta de las trompetas, preparación, el día de la expiación, donde finalmente eran perdonados, y después, bueno, pasar al banquete, a disfrutar en los tabernáculos de lo que era este plan, pues, que tenía Dios para con nosotros. ¿Sí? En aquel tiempo, Dios les había dado el don, el regalo de su gracia y su misericordia, acompañándolos siempre. Y en estas fiestas y en estas reuniones, buscando al Señor, escuchando su palabra y reaccionando a la lectura de la palabra, y en estas fiestas, ellos podían regocijarse en el Señor, humillarse delante de Él y alabarle. Igualmente con usted y conmigo, Dios nos ha dado el regalo de la gracia a través de su Hijo amado, Jesucristo. Y como Pablo escribió en una de sus cartas, en su carta a la iglesia de los Colosenses, estas fiestas son la sombra de lo que iba a venir, de lo que es Cristo Jesús. Y todas esas cosas realmente apuntan a Él. El anuncio, el sacrificio, el ministerio del sacerdote y el gozo de las fiestas de los tabernáculos. Todo eso nos puede apuntar al Señor Jesús en tantas maneras, y debemos de siempre agradecer a Dios
que Él nos ha dado ese don. No tanto entristecernos o vivir como cristianos tristongos, pero en el gozo del Señor. Inclusive, hablando un poco más de Jesús, me gustaría leerles un texto que se encuentra en Romanos 5. Dice Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la presencia de la gloria de Dios. Es un gozo que podemos tener en el Señor Jesús. Y debemos de siempre agradecer a Dios por eso. Sí, y también porque fíjense lo que le decía ahí, el gozo de Jehová es vuestra fuerza, le Sí. decía Esdras al pueblo. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y porque toda esa fiesta realmente Dios quería eso, que el pueblo se gozara, porque eran buenas noticias para ellos. Todo eso, la revelación del plan de Dios por medio de esas fiestas es realmente lo que nos da gozo, porque significaron mucho en ese entonces y ahora que nosotros los vemos también significan, ¿no? Porque era ese anuncio de ese plan perfecto que tenía Dios para con nosotros, el plan de redención, porque también se manifestaba el Salvador, como lo decía Benji, Jesús ahí mismo estaba manifestado en todas esas fiestas que estaban guardando en ese entonces el pueblo de Israel. Y la verdad es que nosotros podemos ver por decirlo así, eso es lo que quería transmitir Dios para con nosotros y que en ese entonces podemos ver como aplicación para nosotros hoy en día que esa misma motivación que tuvo el pueblo en ese momento, cuando realmente festejaron la festividad de los tabernáculos como debería ser, ¿no? Que no lo había festejado hasta ese día como Israel nunca lo había festejado. Ese día sí pasó porque ellos entendieron realmente y tuvieron esa voluntad de hacerlo. Y yo creo que eso es una de las cosas que podemos tomar nosotros, que nosotros hagamos esta vida cristiana, la llevemos con gozo, que la llevemos también con voluntad, que tengamos motivación al final, porque esto es el plan de Dios revelado y que realmente, a pesar de que también lleva, que eso es muy importante, el arrepentimiento de nuestra parte, porque en el día de la expiación también había arrepentimiento, había que estar reflexivo, era porque nosotros ahí nos damos cuenta de la misericordia tan grande de Dios. Después venía también otra vez el gozo, porque eso es lo que produce Dios en nosotros, produce gozo, produce paz, produce todas esas cosas que nos hacen estar bien, nos hacen estar feliz y finalmente lo que podemos nosotros darle a los demás es eso, darle testimonio de nuestra vida a los demás para que vean que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y por supuesto para ellos también, para que ellos también puedan recibir estas bendiciones que Dios siempre tiene para nosotros. Así mismo es. Para mi último comentario, ya terminando de esta lección, me gustaría terminar con la importancia de entender la palabra de Dios y que debemos de tener un deseo por ella. Saben, el pueblo de Israel, afuera de su ciudad, de su país, habían muchas influencias paganas alrededor que realmente los alejaban de Dios. Y hasta vemos al final de este libro que aunque querían seguir a Dios, no eran perfectos, a veces cometían sus errores, desobedecieron a Dios en el pacto, pero ellos tenían que regresar a Dios y seguir firmes en Él. Necesitaban líderes como Nehemías, orando, dirigiendo, ministros como Esdras, leyendo de la palabra de Dios y explicándola también con los levitas y trabajadores de la ley de Dios. Y necesitaban buscar de Dios. Igualmente nosotros hoy necesitamos lo mismo en un mundo con tanta oscuridad, con tantas opiniones y tú sabes, el diablo siempre metiendo mentiras. Uno puede ver
nomás entrar en las redes sociales y ver muchas cosas que directamente contradicen lo que Dios tiene que decir. Debemos de estar firmes en esa esperanza que tenemos en Dios y firmes siempre en su palabra. No solamente leyéndola y ya, pero no, deseando tener más entendimiento y conocimiento personal del Dios de la Biblia. Amén, amén. Y bueno, yo creo que para finalizar, también leyendo un poco de este versículo que también estaba en la lección, que, que resume un poco lo que es una también de las enseñanzas, que dice, por eso, lo que habíamos dicho, ¿no? Donde dice Jehová, en Jehová está vuestra fortaleza, el gozo de Jehová está, en el gozo de Jehová está vuestra fortaleza. Porque también dice aquí, dice en Isaías, el capítulo 30, el versículo 15, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en la conversión, Ujú. cuando lleva arrepentimiento, evidentemente, y en el reposo seréis salvos. En la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Es decir, Dios nos los da claro, que realmente con Él es que tenemos todas estas cosas, todos estos resultados, todo esto bueno, ¿no? En el reposo de Él, en la confianza de Él, es que nosotros finalmente vamos a ser salvos, vamos a ser librados de todos estos problemas que tenemos hoy en día, de esta vida, este mundo sin solución, porque es que hay muchos problemas, ¿no? Que sabemos que hoy en día existen, porque el hombre se ha querido siempre separar de la sabiduría de Dios, del consejo de Dios, así como también pasó en Israel antes, ¿no? Que Israel era comandada por Dios en principio, pero después ellos pidieron un rey, pues humano, porque querían ser como las otras naciones, y ahí fue donde vino toda esta consecuencia. Pero aquí fíjense que nos dice Dios que en Él está, en la quietud, en la confianza está vuestra fortaleza. En Él tenemos nuestra fortaleza. Yo creo que también es un mensaje importante que nos podemos llevar de esta lección. Así que bueno, yo espero que esta lección les haya servido en esta semana a todos ustedes y pues que hayamos aprendido siempre de todas estas promesas que tiene Dios para con nosotros y que podamos hallado, que podamos eh, también crecer cada día espiritualmente, mejorar nuestra relación con Él y por supuesto estar más cerca de esta meta, ¿no? Que es de nosotros reflejar más en nuestra vida a Cristo. Que no seamos tanto nosotros, que no seamos tanto esa carga pecaminosa, sino más bien que Cristo nos use de medios para hacer su obra. Así que bueno, lo voy a pedir a Benji para que nos dirija en la oración final. Oremos, Señor, te agradecemos por esta lección y por tu palabra. Pido que tu Espíritu Santo nos siga guiando hoy, mañana y siempre al leerla y danos ese deseo para buscarte y para discernir bien las cosas en este mundo a través de la luz que ilumina nuestro camino, la palabra de Dios. Amén. Pido por tu bendición sobre cada oyente, esté con nosotros siempre y gracias por tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.